enfócame. Ahí está. Hey, bienvenido a este video. Yo soy Maximiliano Gallegos y hoy en esta ocasión hemos cambiado el set un poco. Y qué mejor que hacerlo en este ambiente natural, en un bosque. Es que vamos a ver cómo hacer que tu video se vea más cinematográfico. Si quieres lograr estas tomas tan cinematográficas, quédate en este video. Bien, pues bienvenido. Ok, este es un tema muy interesante, es un tema que pues muchos al principio cuando estamos iniciando queremos que nuestras tomas, que nuestros videos se vean cinematográficos y muchas veces nos preguntamos cuál es el secreto para lograr estas tomas, para lograr como este lenguaje real y que a pesar de que lo estamos intentando o hacemos videos, no podemos conseguir este look cinematográfico que tanto deseamos. Bueno, la respuesta la he desglosado en varios puntos que creo que son importantes para tomar en cuenta. A lo mejor hay más puntos, pero creo que estos son de los principales a grandes rasgos. Algo que estuve viendo en muchos videos aquí en YouTube es que muchos creen que un video se ve más cinematográfico por ponerle estas líneas negras de 16:9, este recorte cinematográfico, el ponerle una corrección de color muy contrastada. Y la verdad es que para mí eso no hace que se vea más cinematográfico. Más bien eso lo que hace es que se vea como una imitación, pero no tiene el lenguaje cinematográfico y no se ve cinematográfico. Ojo, también aquí te dejo en el video links sobre videos que he hecho explicando cómo filmar de bajo presupuesto, cómo conseguir ciertas técnicas para lograr ciertos efectos. Bueno, vamos a empezar con los puntos. El primer punto que creo que es muy importante y que tienes que tener en cuenta es la intención. Al hacer algo cinematográfico, estamos haciendo de alguna manera arte, narramos una historia a base de planos, a base de un lenguaje, pues se considera arte, se considera siempre cuando nuestra intención sea esa. Entonces es la intención con lo que lo vas a hacer. Estamos hablando que tú buscas un lenguaje cinematográfico, es decir, tú buscas hacer arte, entonces no es hacerlo con la intención, con la motivación de querer lograr algo, querer contar algo y plasmar algo de nosotros, hacer arte por querer contar, por quererle decir al mundo una perspectiva tuya acerca de cierto tema, acerca de algo, acerca de tu visión de tal cosa, de experiencia, etcétera. Y ya es contar algo que te nace de tu corazón y eso es muy importante, ese es como uno de los principales motivos que hace que tu video se vaya a ver más cinematográfico con la intención que lo vas a hacer. Aquí te estoy mostrando algunos ejemplos que yo he filmado, por ejemplo en este cortometraje que se llama Preludio, que lo puedes ver aquí en el link de la descripción, te dejo el cortometraje. Aquí puedes ver el video, cómo utilizo algunas escenas, alguna perspectiva que yo tengo acerca de un tema, pues lo plasmo aquí. Este otro es de Antes de Nacer, es un cortometraje muy bonito. También te dejo el enlace para que veas el cortometraje completo. El segundo punto es la historia como fuente narrativa. ¿A qué nos referimos con la historia? He visto muchos bloggers, personas que hacen videos, sí, muy bonitos, estéticamente están muy bonitos, pero carecen de historia y esto es lo que pasa cuando nada más nos fijamos en que nuestra toma sea bonita, se vea bonita, pero no nos fijamos en lo que estamos contando. Acercamos a lo humano, no nos identificamos con ningún personaje porque no hay. Y simplemente se fijan en hacer las tomas bonitas, estéticas, una bonita iluminación, pero no hay ninguna historia, carece de sentido. Al tú ver una película, pues qué es lo que te gusta, que te sientas identificado, que veas a los personajes ya quitaron la bomba, que veas a los personajes pasar de un momento a otro, la transformación de un personaje, que veas cómo al principio era de una manera y conforme va pasando el tiempo pues se vuelve otra persona o tiene otra perspectiva. Esto es la historia. ¿Cómo lo vas a contar? ¿Qué es lo que vas a contar? Pues escribirlo, obviamente tener un personaje, 2, 3, 4, 5, en dónde va a ocurrir los hechos, de qué manera, qué época,
Todo eso es muy importante que tú lo cuentes, que tú lo tengas bien pensado, porque es uno de los pasos principales y de los primeros pasos para que tu historia se vea cinematográfica. Y sobre este mismo punto, digamos desglosándolo como inciso A, es el subtexto que va en función de la historia. Este es un tema muy importante, que es cómo contar la historia sin tener que ser literal, contar muchos acontecimientos o muchas cosas que pasaron sin necesidad de decirlo textualmente o literalmente, sino con simplemente acciones, como el tocar una hoja, como el acercarse una persona a otra, como la sutileza de ciertas acciones puede contarnos lo que está pasando, lo que están sintiendo, lo que está ocurriendo, lo que a lo mejor ocurrió antes. Es lo que no se dice en el texto, que está entre líneas, pero que se da a entender. Esto en el cine ocurre muchísimo y esto es de los principales puntos que hace que tu video se vaya a ver más cinematográfico. Obviamente esto se ve en el guión, por eso la historia pues tiene que estar escrita y tiene que estar por lo menos que tú la entiendas y la comprendas perfectamente. Y como el punto número 3, creo que es fundamental, es el talento u actores. Si tú quieres que tu video se vea cinematográfico, piensa en lo siguiente: lo que vas a mostrar en pantalla va a ser juzgado por los ojos de quien lo va a ver. El talento es fundamental para hacer creíble la historia, para hacer creíble el momento de lo que está ocurriendo, porque al final tiene que ser un personaje real, que se vea real, que tú mismo lo veas y te la crees. Por ejemplo, las imágenes que estás viendo, pues es una viejita que básicamente está recordando lo que su pasado cuando come un chocolate. O imagínate que este chavo está corriendo, pero en vez del chavo hubiera puesto a un personaje pues que no va acorde, que a lo mejor con un físico muy diferente, que lo ves y no te crees lo que está ocurriendo, ¿no? La credibilidad en el talento es muy importante, es lo que también cuenta mucho para un lenguaje cinematográfico. Otro de los puntos muy importantes son el recurso, o sea, la producción con la que vas a realizarlo. Es verdad que pues a lo mejor no tienes mucho dinero, no hay mucho presupuesto para poder rodar lo que necesitas o de la manera que se debe de hacer, pero sí es importante saber que se pueden conseguir ciertos looks, ciertas cosas con muy bajo presupuesto, con técnicas muy amateurs, pero funcionales. No necesitas tener el mejor equipo, no necesitas tener los miles y miles de dólares para poder filmar una escena o una historia. Haciendo experimentación, probando ciertos looks con ciertas cosas que tengas a la mano y que puedes utilizar. Dejo aquí un video, por ejemplo, en el cual digo cómo iluminar con una sola fuente de luz. Te explico de qué manera podrías hacerlo. Ve, checa el video para que a lo mejor te des una idea y a lo mejor te pueda servir. Hacer pruebas hasta que digas, ¿sabes qué? Tengo el look que necesito, solo me ocupó una lámpara, o solo me ocupó hacer esto, o solo me ocupó tal cosa, pero ya experimenté, ya vi que se puede hacer o se puede lograr con tales cosas. La gente, como también va incluido, es muy importante juntar un crew, platicarles la idea, ver quién se suma y trabajar. Tienes que pensar en comidas, tienes que pensar en transportes, tienes que pensar mucho en ellos. Entonces, valora si conviene tener a mucha gente involucrada, si tu proyecto tiene los suficientes recursos para poder controlar y mantener un crew tan grande, o si vale la pena mejor un crew muy reducido, pero que seas capaz de controlar las situaciones. Al ser un crew reducido, pues te involucra menos problemas económicos y de logística. Y otro punto muy importante, ¿qué es lo que hace cinematográfico algo? Ahora vamos a algo más técnico, que es la luz. La luz es muy importante y la luz nos va a ayudar a contar cosas, nos va a ayudar a contar cómo es el personaje, en qué situación se encuentra, cómo se siente, dónde está, qué necesita, a lo mejor un poco de su pasado, un poco de su personalidad, incluso nos va a contar de qué es el género. Es decir, en las siguientes imágenes te vas a dar cuenta cómo la iluminación nos cuenta al personaje.
En la imagen que estás viendo estamos hablando de una película en donde una mujer está teniendo premoniciones acerca de la muerte de su hija. Cómo se ve dramática la luz, es muy trágica, estas sombras, esta fuente de iluminación natural nos cuenta cómo lo que está pasando, lo que está sintiendo, la angustia. Tenemos esta icónica imagen del padrino, como nos dice estas sombras con este misterio, con esta seriedad, con este personaje tan emblemático. Tenemos, en este caso hay una pareja que se está besando y que es un beso pasional. Nos está contando la iluminación, qué es lo que ocurre, ¿no? Está un momento de pasión, un momento romántico donde se están agarrando a besos, pero ¿qué es lo que lo hace más dramático? La iluminación roja que ilumina todo el cuarto. Verás que la luz es muy importante, verás que la luz nos cuenta mucho qué es lo que ocurre, cómo ocurre, qué tipo de género es, incluso la luz nos dice qué tipo de género es. Otro tema muy importante para que tu video se vea cinematográfico es la óptica, que ya es algo técnico, pero que nos ayuda, te va a ayudar a contar tu historia. ¿Cómo utilizar la óptica? A lo mejor no tienes muchas variedades de ópticas, a lo mejor nada más tienes un lente que a lo mejor es de óptica variable, que es con los que viene de kit. Bueno, ese lo puedes utilizar de una manera que cuente la historia con los planos. Pues tenemos planos abiertos, generales, medium close-up, big close-up, close-up, etc. Utilizar estos planos nos van a ayudar a contar la historia. No es necesario que tengas la gran variedad de lentes para contar una historia. Te voy a poner un ejemplo, es este corto que hice con un solo lente, el que me vino de kit, lo cual es una historia de un tipo que está en el planeta, es como un momento posapocalíptico y el sujeto pues está ahí ciego y pues está comiendo latas de comida porque es lo único que hay. Utiliza mucho estas ópticas, si es de variable pues utiliza el plano abierto cuando quieras presentar un entorno, cuando quieras presentar dónde está ocurriendo la acción, una casa, un paisaje, y utilizar los planos más cerrados para poder centrarnos nuestra atención en algo. A lo mejor, por ejemplo, imagínate que yo estuviera dando este vlog y estuviera hasta allá, apenas si me vería, pues probablemente la atención se perdería y te sacaría de onda, ¿no? Entonces yo me pongo aquí para que la atención sea en mi cuadro, aquí. Ojo, hay algo de terror y nuestro ojo estamos atrapados y nuestro ojo está ahí. Para eso son los planos, para contar cosas, contar historias que difícilmente podríamos contarlos en un plano abierto. Enfatizar en ciertas cosas. Ve desglosando tu guión, tu historia en ciertas acciones para que puedas ir viendo qué plano vas a utilizar, en qué momento, después de qué plano pasas a qué otro plano y por qué. Otro punto muy importante que también es muy técnico, pero muy importante porque es cuando reescribimos nuestro video, nuestra historia, es en la edición, en el montaje. Usamos las imágenes que grabamos y las acomodamos como rompecabezas y podemos hacer varias historias. Podemos contar la historia de un modo, la historia de otro modo, la historia así, bla bla bla, desmembrarla y unirla. Eso es algo que tú tienes que tener en mente, tienes que saber cómo la quieres y en la edición darle ese último look, ese retoque para que la historia salga a la luz y la historia se publique, digamos. Para que tu video se vea realmente cinematográfico, hay algo muy importante y es el sonido. El sonido, que es algo que no se toma en cuenta cuando estamos iniciando, pero el sonido es igual de importante que la imagen, porque en el sonido nos va a envolver, esa imagen que estamos viendo nos va a envolver auditivamente y nos va a hacer sentirlo más. Voy a poner este ejemplo, es de una chica, de un cortometraje que hice, es de una chica que está teniendo pesadillas con lo que acaba de vivir y le empieza a dar un ataque de ansiedad mientras duerme, empieza a sudar, empieza a rascarse. Pero lo que quiero que escuches es este sonido, cómo nos envuelve, cómo nos hace sentir incluso, es una angustia, incluso incómodos. Y que no se hubiera logrado si no hubiéramos utilizado esos sonidos, estos folies, estos sonidos
postgrabados hacen que la historia nos envuelva, la escena nos envuelva y sintamos incluso lo que la chica está sintiendo. Entonces, cuando tengas una historia, contempla que, bueno, grabar los diálogos es importante, pero que todo lo demás tú lo puedes poner en edición. Hay bancos de sonidos que puedes buscar en internet, hay sonidos que puedes después grabar para que se vea más dramático y más real, aunque pues obviamente como lo filmas no va a ser real, ¿no? Es un truco, digamos, el cine es un truco. Y como otro punto y como último punto para que esto no se haga tan extenso es no olvidar el mensaje. Hay tantos elementos que tenemos que estar pensando, tantas cosas que están pasando, que a veces podemos perder el mensaje de lo que queríamos contar al principio. Entonces es regresarnos al principio y ver cuál es el mensaje, cuál es la idea a contar y no despegarnos de esa idea. Otra cosa que no es como tal un punto, pero es muy importante es todo el crew, toda la persona que esté involucrada en tu proyecto, si quieres que se vea cinematográfico, es respetar tu trabajo, respetar el trabajo de los demás y seriedad en lo que estés haciendo. Estás haciendo arte y como tal tiene que respetarse y tiene que tomarse con la seriedad que es y mantén como ese profesionalismo, aunque a lo mejor no eres un muy profesional, pero trata de mantener ese profesionalismo, esa seriedad a tu trabajo. Lo respetes tú primero porque al tú respetarlo, los demás lo van a respetar. Hazlo de mucho corazón y vas a ver que esos elementos van a hacer que tu video realmente se vea cinematográfico. Ok, ahora todos estos elementos que dijimos vamos a ponerlos en práctica. Y hasta aquí este video, espero de verdad te haya gustado, te haya servido. Deja en los comentarios por favor si te gustó, si tienes alguna duda o de alguna otra cosa que te gustaría saber. Te dejo mis redes sociales para que puedas ver lo que estamos haciendo, lo que hago, lo que subo. Si tienes alguna duda igual puedes mandarme ahí un mensajillo, ve las fotitos y darle like si te gustan y da ahí un vistazo en las fotitos. Y nos vemos en un próximo video. Que estés muy bien. Hasta luego.